Hola, ¿qué tal? Soy Lenicia Rivera y el día de hoy voy a comentar este cuadro perteneciente al Museo Nacional de Historia, Castillo de Chapultepec, realizado por un autor por identificar y que recibe el título Alegoría de Carlos IV y el Imperio Español. Actualmente puede verse en la exposición temporal Símbolo y Reino, tres grandes colecciones novohispanas. Bien, comienzo. En un espacio interior que sugiere un salón palaciego y sobre una escalinata mixtilínea, se ve al rey Carlos IV entronizado y bajo el cortinaje ampuloso de un palio. En lo alto, un par de amorcillos sostiene un cartucho con su escudo de armas. Cuartelado de Castilla-León, escusón de azur con tres flores de lis doradas, de linaje Borbón-Anjou, collar de la Orden del Toisón de Oro y corona real cerrada rematada por el orbe y la cruz. Como ha observado Fernando Herrera, este cuerpo trascendente del monarca, el escudo de armas, hace eco con los atributos de poder de su cuerpo físico, en el centro del cuadro. Manto azul tachonado con estrellas, corona, cetro y toisón. A su lado, dos leones custodian el trono en tanto símbolos de la sabiduría y la fortaleza. Lo acompañan también distintas figuras mitológicas que encarnan virtudes políticas y militares: Minerva, Marte y Hércules. Este último, junto a un amorcillo que sostiene un yelmo, se cubre con la piel del león de Nemea, al que venció en uno de sus trabajos, a la vez que sostiene su característica masa. En primer plano, dos grupos presencian la escena. Del lado izquierdo, la iglesia, como una matrona vestida de blanco que sostiene un libro y la cruz patriarcal, y Santo Domingo, quien escribe mientras un angelillo le sostiene la tinta. Ambos aluden al real patronato. A la derecha, un caballero español que señala al rey y mira al espectador, un indio con diadema de plumas, un negro que se inclina hacia un cajón y la figura alegórica de la abundancia con cornucopia, fardo y ricas telas. Este grupo suscribe el pacto jurídico con los reinos que integraban la monarquía, aquí específicamente el de Nueva España. Esta alegoría política está basada en la serie Virtudes y defectos de los pueblos europeos, grabada en 1739 por Pins y Engelbrecht sobre diseños de Decker, modelo que fue identificado por Santiago Sebastián. A diferencia del cuadro del Museo de Historia, en la estampa se ve sentada sobre un trono a una mujer que representa la monarquía. Al fondo, en espacios abiertos, una escena de navíos que alude a los viajes transatlánticos y las posesiones de ultramar. Y del otro lado, un edificio que se antoja semejante al Escorial y que pone de relieve la labor constructiva de los reyes españoles. Por último, en el piso y junto al fardo, la cornamenta de un toro. La misma escena aparece en el Biombo de las Naciones, perteneciente al Museo Franz Mayer, estudiado por Marita Martínez del Río de Redo para la exposición Juegos de Ingenio y Agudeza. En sus 8 paneles se representan sobre un fondo carmesí los monarcas y cortes de España, Francia, Inglaterra, Italia, Holanda, Suecia, Hungría y Polonia. Debajo de los óvalos, en otros tantos medallones, se representan personajes en distintas actitudes, mismos que harían precisamente las veces de epigrama o glosa de las virtudes y vicios de cada nación. Estas imágenes, inscritas dentro del universo simbólico de la emblemática, se hacían eco del espíritu ilustrado del Teatro Crítico Universal de Benito Feijóo. Este autor anota observaciones mordaces como la siguiente: los holandeses y los venecianos son muy rudos, pues aquellos viven en charcos. Sin embargo, a continuación de estas, contrapone las virtudes de cada pueblo, entre las que destacan sus autores en las letras y las matemáticas. En el caso de los españoles, consigna que son horrendos en el cuerpo, elefantes en el ánimo, modestos en el vestido, graves en las costumbres, fastidiosos en la mesa, demonios en las hermosuras, habla en las conversaciones, mudos en los secretos, teólogos en la ciencia, falaces en la fidelidad, constantes en la religión, magnificentes en los templos, tiranos en el matrimonio y, a pesar de padecer todas las enfermedades, generosos en la muerte. Lo que estamos viendo en la pantalla es el medallón que corresponde a la representación del Reino de España, precisamente, que, como se ve, es más fiel con respecto al modelo grabado, a diferencia del cuadro del Museo Nacional de Historia, que presenta algunas diferencias. También tengo noticia de que existe otra serie con estas mismas escenas realizada por el pintor cusqueño Samaniego. Sin embargo, no la conozco y por lo tanto no está incluida en esta presentación.
Víctor Mínguez ha estudiado con amplitud la función de exaltar y prestigiar que tenía la mitología dentro de la iconografía regia. Tal es precisamente el sentido de los dioses y héroes de la antigüedad relacionados aquí con el entendimiento y la guerra, y particularmente el de Hércules, tenido por el fundador mitológico de la monarquía hispánica y prototipo humanista de la virtud. A él se refiere de la siguiente manera una relación festiva para la jura de Fernando VI que tuvo lugar en la ciudad de Durango. Todo el orbe rendido imaginaba un Hércules invicto su deseo, y grabó en sus columnas por trofeo el non plus ultra que ilustró su clava. Sin embargo, el elemento más relevante del significado político del cuadro es sin duda el de los leones que guarnecen el trono. Además de su primera lectura en relación con la sabiduría para el buen gobierno, de su presencia en las armas del reino de Castilla y León y de su relación con Hércules, los leones ponen de manifiesto la ascendencia bíblica de los monarcas de España, así como su título honorífico de reyes de Jerusalén. El libro de los reyes describía el trono crisolefantino del rey Salomón, crisolefantino es decir, hecho de marfil y oro, con 6 gradas, un respaldo redondo, brazos a los lados del asiento, 2 leones de pie junto a los brazos y 12 leones más sobre las gradas. Cabe mencionar también que Cristo era descendiente de la casa de David y que es llamado el León de Judá, lo que confiere a la potestad regia una vocación cristológica. Por último, son comparados los reyes bíblicos, David y Salomón, con la dinastía de los Austria como constructores de templos, el de Jerusalén y su reconstrucción simbólica en el monasterio del Escorial, respectivamente, tal como sugería la estampa que vimos, que es el modelo grabado, con la alusión a la labor arquitectónica de los reyes. Si bien es probable que estos felinos dobles tengan una raíz más antigua en el antiguo Egipto, dada la función que tenían de símbolos de la fuerza y asesores del faraón, fueron ampliamente representados en las imágenes de los reyes españoles y por cierto también en las de los ingleses. En el biombo que vimos hace un momento, que parte de la serie, aparecen leones no solamente en España, sino también en Inglaterra, Holanda y Suecia. Y fueron difundidos ya dentro del ámbito hispánico, especialmente por la Orden de Santo Domingo. Tanto en imágenes como en libros de emblemas, el león complementa las virtudes políticas del gobernante en la tradición del espejo de príncipes. Así, en Orapolo alude al coraje, la fuerza física y la vigilancia. En la iconología de Ripa, a la clemencia, el consejo, el decoro, el dominio, la elocuencia, la fuerza, la fortaleza, la magnanimidad, la razón de Estado, la templanza y el valor. Y asimismo aparece en las obras de Covarrubias, Saavedra Fajardo, Mendo, entre otros. Desde los retratos de Carlos IV y Felipe II hasta bien entrado el siglo XIX, pasando por el cambio dinástico, la imagen se extendió hasta obviarse la referencia bíblica y constituirse en un símbolo de identidad de la monarquía española. Tras la Guerra de Sucesión, el título de Rey de Jerusalén pasó al Duque de Saboya y se desvinculó del trono. Sin embargo, siguió siendo utilizado como símbolo de la realeza, si bien solo se mantuvieron los 2 leones a los lados del trono, como vemos aquí precisamente, o uno solo a los pies del monarca. Y tal es el caso de algunas imágenes que veremos rápidamente. En primer lugar, del lado izquierdo, estamos viendo un grabado que apareció en el mausoleo erigido a la memoria inmortal de Isabel Clara Eugenia, donde se ve a Felipe IV bajo un dosel sobre una escalinata alfombrada, sentado en un trono que por cierto tiene forma de venera, de concha, con corona, cetro, manto, el toisón, armadura y almohada. El águila propia de los Augsburgo aparece sobre las escaleras con el orbe, mientras que a los lados se ven los 12 leones con cetros y coronas, que también pueden ser una referencia al territorio de Flandes, justamente por aludir al contexto en el que fue realizada esta obra. Del lado derecho vemos la alegoría de la inspiración divina de Carlos II, donde aparecen 14 leones, es decir, los 12 de las escaleras más los 2 que acompañan el trono, con 2 al lado del rey, como decía, y con escudos heráldicos. Aparecen también las águilas como referencia a la casa dinástica, la visión del cordero místico en la parte alta que hace las veces de inspiración divina del monarca, y también otras figuras como la alegoría de la iglesia o algunos cautivos infieles.
Para el siglo XIX y dentro del contexto borbónico se mantiene esta tradición de la representación de los leones, como vemos en estos ejemplos. El retrato de Fernando VI de Vicente López Portaña, realizado para el Ayuntamiento de Valencia, donde debajo de este gran cortinaje a manera de dosel se ve al rey vestido con el manto de la Orden de Carlos III, con el cetro depositado sobre la mesa, un mantel con las armas de la ciudad, una corona sobre este almohadón, el relieve que aparece a sus espaldas donde la victoria consuela a un león herido y a su lado, al lado del monarca, el trono con el león de oro. Al centro vemos este retrato de Isabel II, niña, del mismo pintor, Vicente López Portaña, donde la reina porta corona, el cetro y a su lado se ve de nuevo el león. Un retrato distinto de la misma reina Isabel II, pero mayor de edad, por el mismo pintor, sirvió como modelo para este timbre postal que circuló en España todavía en los años 70. Y esto lo pongo aquí como una referencia a la cercanía y la vigencia con la que se han mantenido estos temas. Bien, existen otro grupo de retratos donde podemos ver otra función del león. Es el caso de estos dos, de Juan Carreño de Miranda, que representan a Carlos II y a Mariana de Austria, la reina viuda. En ellos aparece un león que aparentemente forma parte del mobiliario palaciego, es decir, es un león mueble que se encuentra al lado del rey y que sustituye de alguna manera al trono, es decir, que podría ser considerado un león trono. Este tipo de cuadros fue un modelo que el pintor repitió varias veces. Existen diferentes versiones de estos cuadros. Estos son los del Museo del Prado, aunque también del Príncipe existen varios en el Museo del Prado. Y ahí podemos ver de negro, con el toisón, un cortinaje, como corresponde al género, y un bufete con patas de león apoyado en el orbe, que sabemos fueron obras realizadas en bronce por Matteo Bonuccelli. La reina, a la muerte de Felipe IV, había fungido como regente, por eso la vemos rodeada de objetos que aluden a las responsabilidades del gobierno, y sabemos además que, detrás de ese cortinaje alcanza a ver justamente la cubierta de este mueble, del bufete, y el orbe que se encontraría bajo la pata del león, ¿no? Sabemos que estos cuadros fueron pintados en el Salón de los Espejos del Real Alcázar, que este es un espacio real del cual se conserva parte del mobiliario, los cuadros que se alcanzan a ver reflejados en los espejos, etc. Y que existió también una serie de leones escultóricos en el Salón de los Reinos del Palacio del Buen Retiro, como sigue sucediendo hasta la actualidad en el Salón del Trono del Palacio Real de Madrid. Bien, hacia fines del siglo XVIII y principios del XIX, en el ambiente ilustrado y más tarde independentista, la iconografía regia comenzó a ser cuestionada en el contexto novohispano, así como sus componentes mitológicos y simbólicos que hasta entonces habían resultado sumamente útiles. Es así que el cuadro que nos ocupa constituye un epílogo de su género, posiblemente realizado en el contexto de las ceremonias de jura de Carlos IV y por lo tanto uno de los últimos que tendrían esta función. Sin embargo, como vimos, una parte de sus mensajes políticos habría de mantenerse vigente por mucho tiempo, no solo en Europa, sino también en México durante el Primer Imperio. La iconografía relacionada con Iturbide justamente retoma algunos de estos elementos de poder, alegóricos, etcétera, reinterpretados ya dentro del contexto del México independiente, y de hecho a lo largo del siglo XIX y todavía durante el siglo XX se verían algunos ecos de estas imágenes, en la imagen de la patria, etcétera, ¿no? Vale la pena volver al detalle de los reinos, que tuvo antecedentes en escenas religiosas como las de la Epifanía
o en la tradición de la representación de América y del Reino de España, de Nueva España, perdón, e incluso del norte del territorio como objetivo del proceso de evangelización y de población. Justamente el norte de la Nueva España, como territorio por conquistar, salvaje, no cristianizado, etcétera, se representa como un indio vestido de plumas, a diferencia del indio cristianizado, cuyo modelo es distinto, sobre todo hacia el siglo XVIII. El tema habría de pervivir a sí mismo bien en la representación de las distintas mezclas raciales de la pintura de castas, que es un fenómeno, por cierto, contemporáneo a la realización de este cuadro, o en un tono más costumbrista, como sucede en El Milagro del Pocito de Rafael Gimeno y Planes, que estamos viendo aquí y que también se encuentra en exhibición, en este caso en el recorrido permanente del Munal, pero siempre como parte constitutiva de la sociedad y de la nación emergente. De nuevo volvemos a ver aquí justamente algunas de los componentes culturales y raciales que forman parte de nuestro origen histórico como nación y sociedad. Bueno, pues eso es todo. Espero que hayan disfrutado de esta breve charla y los esperamos en las siguientes. Hasta luego. Gobierno de México.